bienvenidos a este espacio. Soy Clau Arteaga, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Hoy tenemos como invitada a una periodista muy conocida. Ella es Cecilia Pinglo Risco. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudia. En Lima estamos acá a las 8:23 de la noche. ¿Ustedes? Acá son 2 horas más, acá son las 10:23 de la noche. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Cómo está ya el tema de la pandemia en Perú? Bueno, hay mucha angustia, creo que como en todos los países, ¿no? Que estamos viviendo esta crisis sanitaria que nos tiene aterrorizados y que creo que lo único que nos va a salvar es que cada uno de nosotros se cuide, se proteja, acate las reglas, la distancia social, el uso de la mascarilla. Creo que no hay otra solución porque lo de la vacuna está demorando y cada vez hay más cepas, entonces es un futuro incierto de verdad. Tengo mucha familia en Perú, así que siempre estoy tratando de saber las noticias allá en Perú y sé que está muy complicada la situación. Acá en Argentina también. Bueno, ahora estamos tratando de salir un poco, se fueron abriendo nuevas cosas, los colegios, las clases virtuales de las universidades, cada quien está tomando su propio protocolo, pero las escuelas también están siguiendo protocolos, pero se empezaron a abrir, así que veremos cómo sigue ahora. Bueno, creo que es un riesgo la abertura de las escuelas, ¿no? Porque acá también se está hablando de eso. Bueno, quizás en Argentina haya más cuidado en el caso de las escuelas y de los protocolos a seguir. En nuestro caso, hay mucha escuela rural, hay muchos lugares en donde ni siquiera hay agua, entonces es bien difícil, ¿no? Correr el riesgo de llevar a niños que ni siquiera se puedan lavar las manos. No, sí es un riesgo muy grande, además porque, bueno, como yo digo, es más gente a la calle, la mamá, el papá que tiene que salir a llevarlo, a traerlo, y bueno. Bueno, en realidad cada vez hay más contagiados, inclusive el año pasado yo tuve COVID en mayo, pero fui asintomática con la bendición de Dios y salí adelante, pero igual ha pasado ya bastantes meses, entonces hay que tener el mismo cuidado como si uno no se hubiera contagiado. No, sí es cierto, porque es igual, estaban diciendo que tal vez uno creaba anticuerpos, pero no, uno no sabe, porque este virus cada vez se va avanzando y va mutando y va mutando y uno no lo llega a conocer del todo. Creo que el uso de la mascarilla y la distancia social van a durar muchos años. Sí, tenemos para largo tiempo con estos nuevos protocolos. Cuesta un poquito acostumbrarse a veces al barbijo, cuando uno va a un lugar, pero ya se va volviendo costumbre. Ya. Sí, eso es cierto. Bueno, Cecilia, cuéntanos un poco sobre vos, cómo es que decidiste estudiar periodismo, qué fue lo que te llamó la atención. Bueno, yo vivo en Lima, pero no soy de Lima. Yo nací en el norte del Perú, en Chiclayo, el departamento de Lambayeque, en la región nororiental del Marañón. Y bueno, como toda persona que quiere surgir, que quiere progresar, decidí venir a Lima para estudiar, trabajar. Y bueno, mi padre era periodista y vi cómo era su trabajo, me encantó y quería yo seguir sus pasos. Entonces me mudé a Lima, comencé a trabajar, vine en los años 70, más o menos en el 71, a fines del 71, en que el mundo del periodismo estaba gobernado por los hombres, no había mujeres periodistas, eran muy pocas y era muy difícil todo para nosotras. Cuando yo comencé, eh, no solamente me dediqué al periodismo escrito, sino también entré en el mundo de la producción de libros, revistas. Qué interesante. Entonces, ese mundo fue para mí más complicado porque tenía que ir a las imprentas y ir a una imprenta, recibir a una mujer en una imprenta era un problema. Había muchísimos hombres porque en esa época no había la tecnología que existe ahora, en que con una computadora tú puedes hacer milagros y procesar una revista. En esa época se necesitaba de mucho personal
y el personal que había en la imprenta era masculino. Entonces, cuando entraba una mujer, era como que una mujer subiera a un barco, ¿no? O sea, por favor, retírese porque las máquinas se Claro, malogran. sí, sí, sí. Entonces, era bien difícil meterse en este mundo, pero a mí me encantaba, me gustó, porque cuando recién comencé a trabajar en Lima, entré a un taller de fotomecánica que se llamaba en esa época, que era uno de los procesos de prensa, y aprendí de eso, aprendí un poco a diagramar una revista, a editar, a corregir. Entonces me dediqué a ambas cosas y eso creo que me ayudó, el ser multifacética en lo que era la parte editorial, creo que me ayudó a crecer y a tener la carrera que hoy tengo, ¿no? Me he dedicado, o sea, soy una revistera, me he dedicado a hacer revistas. He hecho varias revistas masivas de circulación nacional y gracias a Dios exitosas, ¿no? He estado en el mundo del espectáculo, en el periodismo femenino, he dirigido la revista Gisela, que fue la revista líder en Una ventas. revista muy conocida ya, ¿no es cierto? Comencé dirigiendo la revista Teleguía, también que era como la Teleguía de México y también fue líder en espectáculos en todo el Perú. Y luego he hecho diversas publicaciones y ahora trabajo en la revista Caretas, que tiene una revista que se llama Ellos y Ellas. Yo soy editora de la revista Ellos y Ellas de Caretas, pero también trabajo en producción en lo que es de Caretas. Y Caretas es una revista que ha cumplido 70 años en el mercado, es la revista política líder también en ventas a nivel nacional. Y bueno, ahora después de esta pandemia es la única revista política que ha quedado en circulación, ¿no? Porque han desaparecido muchas publicaciones. Ay, qué pena. El problema ahorita en prensa, en revistas, es terrible. El propio Caretas, que era semanal, ahora se ha convertido en mensual y así sucesivamente, y muchas revistas han cerrado. Entonces, hay que luchar todo este tiempo para recuperarnos, ¿no? Y bueno, ahora estamos pues metidos en lo que es la parte digital, pero la parte digital o lo que es la prensa digital no es rentable para tener una gran empresa periodística, ¿no? Es un poco más complicado Claro, y tratando de hacer una mixtura de lo digital y lo escrito, que creo que es la fórmula del éxito, porque las empresas ponen avisos de mayor precio en lo impreso que en lo digital. Entonces creo que solamente uniendo los dos mundos es que vamos a poder salir, ¿no? claro, sí, es cierto. Dígame, ¿y tiene usted algún recuerdo exacto o algo que le pasó en sí cuando me hablaba un poco de que era el mundo de hombres en ese momento? Bueno, muchos, varios. Siempre me costó mucho ingresar en este mundo de hombres, me costó mucho crecer y subir en los cargos, porque yo entraba siempre en los cargos menores, en los cargos en que estaban bajo la batuta de los periodistas hombres que anteriormente no eran los de ahora, no eran más que todo periodistas prácticos. Entonces, siempre a una mujer la menospreciaban y cuando entrábamos a una reunión de contenidos, eran 10 hombres y una mujer que era yo. Y como si fuera secretaria, me decían, Cecilia, por favor, sírvenos un café. Claro, Entonces, claro, entonces esa ya era una primera muestra de discriminación, ¿no? sí, tal cual. Avanzó mucho el periodismo actual, creo, respecto hacia años anteriores, ¿no es así? Por supuesto, por eso es que tenemos mujeres que no solamente en prensa escrita, sino en prensa escrita, por ejemplo, tenemos una directora de diario que es Cecilia Valenzuela, que es la directora del diario Perú 21. En televisión tenemos que los programas periodísticos políticos más importantes del país son dirigidos por mujeres. Está Mabel Huertas, están varias periodistas que prácticamente ahora están haciendo que el periodismo se convierta más bien en el mundo femenino del triunfo, ¿no? Entonces, Claro,
las mujeres han alcanzado un gran poder en este rubro, ¿no? Sí, la verdad es que es algo muy lindo de ver cómo avanzó bastante, porque es cierto, antes el periodismo era de hombres como muchos otros trabajos, y hoy en día es muy común ver a una periodista o reportera, y es algo ya normal, ya no es algo sorpresivo o algo parecido. Dígame, ¿cómo se ve el periodismo argentino desde allá, por ejemplo, desde Perú? ¿Cómo se ve al periodista argentino? ¿Cómo ven nuestros medios de comunicación acá? Bueno, mira, en realidad ahora pues tenemos acceso a través del mundo digital a las publicaciones de todos los países. A mí me gusta ver cosas de periodísticas de Argentina, porque siempre se ve como que está un paso adelante en cuanto a cultura, en cuanto a desarrollo periodístico. Hay mucha más investigación, hay un es casi como un ejemplo, ¿no? Siempre se sigue a los periodistas argentinos, siempre estamos pendientes y se comentan las notas. Y bueno, ella es casi como, no sé, estamos siempre online prácticamente, ¿no? Entonces es fácil enterarse, ver televisión argentina, ver los programas periodísticos argentinos, ver las publicaciones y ya tanto tenemos Argentina, tenemos Chile, que son publicaciones, donde hay publicaciones pues que se siguen, ¿no? Claro, sí. Qué interesante, no sabía que se veía o se seguía tanto al periodista argentino desde afuera. Sí. Dígame, ¿cómo cree que se manejó cuando hablábamos de la pandemia? ¿Cómo cree que los medios manejaron el tema de la pandemia? ¿Se manejaron bien? ¿Se manejó mal? Porque, bueno, yo leí mucho acerca de la infodemia, las cadenas de WhatsApp que salían, las cadenas en Facebook, había mucha desinformación en un principio en la televisión, decían esto hay que tomar, esto no hay que tomar, haz esto, no hagas esto, y yo creo que había mucha gente que ya no sabía qué hacer. ¿Y cómo cree que se manejó ese tipo de información? Bueno, creo que la forma como se manejó la información era el retrato de lo que era, de lo que es el sistema de salud en el Perú, una total desinformación, ¿no? O sea, aparentemente el presidente de aquel entonces, Vizcarra, salía a dar charlas cada día para anunciar las medidas que se tomaban y decir lo que se debía hacer. Al comienzo la gente de verdad se asustó y acató los primeros 15, el primer mes de cuarentena, pero hay algo que ellos no tomaron en cuenta y yo pienso que lo manejaron muy mal, que es que el 70% del país es informal. O sea, la gente vive y creo que si ves la información, la gente vive Del día a del día. comercio informal, hay ambulantes, hay gente que tiene negocios en las calles, hay empresas que no están oficializadas. Entonces, al comienzo, los primeros 15 días o el mes, la gente tenía algo de ahorros, tenía ayuda de familia y pudo resistir, pero en cuanto eso se acabó, la gente comenzó a desobedecer. Y aparte de eso, que hubo muchos problemas internos dentro del gobierno que hacían que se le perdiera el respeto a las autoridades. Eso hizo que el ciudadano común y corriente comenzara a desacatar las medidas y creyera que cuando terminó la primera ola o bajó la primera ola ya estaba todo solucionado. Entonces nosotros hemos tenido una segunda ola que comenzó a fines de diciembre con las fiestas de Navidad, el Sí, descontrol en las compras y ventas, y en esta segunda ola nos ha ido peor que en la primera, ¿no? Aunque la gente ahora ya no puede ir a los hospitales y está muriendo en casa, entonces hay mucha mortalidad ya y no se sabe cuántos muertos realmente hay porque ya la gente no va a los hospitales. Tengo casos muy conocidos de una amiga hace poco que falleció y la nueva cepa es muy rápida. Estás bien 2, 3 días, al cuarto día ya estás con una saturación bajísima y te vas, ¿no? Te vas así como así en tu casa. Y para colmo, el oxígeno, de verdad que hay una comercialización criminal del oxígeno.
te venden un balón de oxígeno para 6 horas en 3.000 soles. Ay, un montón de dinero. Y eso te dura 6 horas y estas personas gastaron, se endeudaron y gastaron casi 10.000 soles porque al final consiguieron ya de 1.700 soles, pero que eso hizo que se quedaran endeudados y no pudieran hacer nada porque al final la señora murió y ellos quedaron pues en la ruina y así han quedado miles de familias en el país en la ruina después de que sus seres queridos se han ido porque han tenido que invertir demasiado dinero y no han podido lograr que ellos se salven. Claro, Creo que estuvo pésimamente manejada, sobre todo la información al pueblo, sobre todo la forma o la recomendación de lo que se debía hacer, ser más específicos en lo que podía pasar, y no hubo la ayuda de la policía porque también había conflictos dentro del gobierno que hacían que la policía le importara, no sé, no estaban vigilando, solamente vigilaban cuando llegaban los noticieros o las cámaras y luego simplemente ignoraban a toda la gente que hiciera lo que quisiera, ¿no? claro, sí, sí. Aparte que había personajes públicos que de verdad hacían lo que querían y eran un pésimo ejemplo, ¿no? Entre ellos el propio presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, que ahora está de candidato al Congreso y que salía, a pesar de que antes, cuando estaba de presidente, hablaba de que había que cuidarse, ponerse la mascarilla y luego aparecía en las manifestaciones que hacía de su partido sin mascarilla y comiendo y reuniéndose con la gente. E inclusive, bueno, se descubrió que hasta se había vacunado, ¿no? Sin que el pueblo lo supiera. Y hubo pues, hay un problema ahorita gravísimo con las vacunas que se pusieron antes de que fueran autorizadas, ¿no? Sí, acá también hay, exacto, salió el escándalo de la vacuna VIP, muchos personas en alto mando resulta que habían sido vacunadas, a su familia, a sus amigos, y bueno, creo que, no sé, ojalá uno pudiera decir que es raro, pero creo que no es raro ya que el poder, el gobierno siempre haga uso de esa facilidad que tiene para acceder y en vez de ayudar a la población, de tratar que sea más fácil de llegar a la población, es beneficiarse ellos, como siempre, me parece, es una lástima, pero es la política en todos los países. Exacto, y aún ahora está la investigación para ver si hubo dinero de por medio, la clásica coima, ¿no? Claro, sí, Vizcarra, después de todo el escándalo que hubo cuando salió, todavía tiene la cara para postularse de nuevo al... Es increíble, Es, es increíble. pero bueno, no se puede esperar algo diferente, creo, de los políticos. Dígame, Y ¿qué piensa usted de la libertad? ¿Cómo? seguimos ahora en problemas porque ya vienen las elecciones del 11 de abril y los candidatos que se presentan son de terror. Así que hasta ahora la mayoría de peruanos no sabemos por quién tenemos que votar. Sí, yo estaba siguiendo un poco el tema de los candidatos allá en Perú, y la verdad es que la gente mismo, normalmente en otros años la gente ya sabe, más o menos va para algún camino, o tiene alguna idea de a qué candidato va a apoyar o algo por el estilo, pero ahora es como que la gente no sabe para dónde ir, a quién apoyar, ya es como que tiene miedo, porque por decir, vamos a este y capaz que llega al poder y no hace nada por nosotros, ya no sabemos, ya no sabe la gente qué hacer, a quién elegir. Eh, no sé Así si es. sé cómo es, la verdad, ya hoy por hoy el tema de los medios, cómo están tratando eso, pero no queda nada para las elecciones y la gente sigue indecisa. Sí, hay una estabilidad tremenda en lo que es la política y cada día se descubren más cosas. Los fiscales están ahora tratando de acelerar los problemas, los juicios que hay pendientes, pero no se sabe qué es lo que va a pasar realmente. Hay candidatos que están con un pie en la cárcel, entonces Y no están ahí, sabemos por quién votar y que termine de claro, repente votamos por un presidente que no puede ni siquiera asumir el poder porque lo meten a la cárcel, ¿no? claro.
cómo cree que se maneja en ese tema la libertad de prensa? ¿Se informa realmente todo lo real a veces de la política o de la economía? ¿Lo informan los medios o será que aún hay cierta presión del gobierno en los medios para que no digan tal cosa o para que no hablen? No solamente en Perú, sino tal vez en otros países también. ¿Cree que la libertad de prensa hoy por hoy existe o aún no? No hemos llegado a eso. Bueno, yo que he trabajado en las principales publicaciones del país, eh, creo que lo que en realidad existe más que todo es la libertad de empresa, más que la libertad de prensa. Porque cuando nosotros entramos a trabajar en un medio de comunicación y se supone que tenemos total libertad de expresión, eso no es totalmente cierto, porque cada empresa periodística tiene sus propios intereses, ¿no? Y hay una cosa que es muy complicada, que es la parte publicitaria, ¿no? Y cuando el gobierno pone publicidad en grandes cantidades en los medios de comunicación, es un poco como que está comprando la libertad de expresión, ¿no? Claro. Porque si los ministerios o las entidades estatales ponen muchos avisos en determinado medio y ese medio inicia una campaña contra algún personaje político que tenga relación con el Estado, evidentemente que van a presionar, evidentemente que van a decir, oigan, señores, ustedes quieren seguir teniendo nuestros avisos, o corten eso, o lo siento, ¿no? Claro, sí, Y sí. por lo general, eso es lo que funciona, no solamente en el Perú, creo que en todas partes del mundo, ¿no? Es bien difícil tener una libertad de expresión cuando tenemos el problema de las planillas periodísticas, el problema de los gastos de producción, la falta de venta de los diarios y las revistas, porque la gente también ha dejado de comprar a raíz de la pandemia, ha dejado de comprar las publicaciones. Entonces, antes se podía vivir de lo que el público compraba una publicación y uno podía darse el lujo de decir, oye, bueno, si yo te voy a denunciar por esto que has hecho y si me quitas los avisos, pues quítamelos, que yo puedo seguir adelante. Claro, yo vendo, con esta información vendo. Claro, lamentablemente ahora no se puede, pero acá en Perú tenemos un medio de comunicación que no tiene publicidad de ningún tipo, que es una de las publicaciones que más sorpresa causa porque sigue vendiéndose, que es el semanario de César Hildebrand. Este semanario sale todos los viernes y es el único que no tiene avisos y se sostiene porque tiene sus lectores fieles que permiten que siga adelante, ¿no? Con restricciones ahora porque como todos la venta ha bajado, pero es el único medio que dice de verdad lo que sucede, o sea, que hace denuncias y que la verdad es que le ha dado duro a Vizcarra y ahora le está diciendo sus verdades a Sagasti, ¿no? Es eso, pero también están pues como diríamos, en la cuerda floja, porque Claro. si no venden lo que tienen que vender, también difícil que puedan seguir, ¿no? Entonces, ese es el problema de las publicaciones, ¿no? Claro, sí, sí, es cierto. Sí, yo me acuerdo que hace un tiempo estuve escuchando algo también en España de la libertad de prensa, que a veces cuando alguien quería decir algo era sancionado por el gobierno. Creo que ocurre un poco en todos los países y el tema de las empresas también cada vez es mayor el tema de la publicidad, cada vez se van haciendo más cargo de los medios de comunicación. Acá en Argentina, por ejemplo, hay un grupo que es la verdad bastante conocido y que tiene con ellos parte de los medios de comunicación, ya sean visuales, en la televisión, radiales, en la web y los diarios. Entonces es como que abarca bastante, deja poco y tiene su forma de mirar al gobierno propia. Entonces a veces todas sus publicaciones obviamente son con esa vista propia que tienen ellos. Pero Así creo es. que las empresas ya no hay hoy por hoy la información por informar, ¿no? Sino es los intereses de cada uno. Bueno, pero esto ha permitido también que surjan los blogs y las páginas web ya de periodistas que por el cierre de las publicaciones han quedado fuera
y han comenzado a crear sus propias páginas web de investigación, y acá hay varias páginas que se siguen, pero que, bueno, ellos luchan de verdad porque tampoco son rentables, entonces es difícil, pero con la esperanza de que en algún momento podrán hacer otra cosa más grande, más fuerte, ¿no? Sí, la era digital, creo que estamos atravesando una era digital que cada día va avanzando más. Ahora, Así es. diario ya no es necesario ir y comprarlo, porque lo buscas una aplicación y te presenta todos los diarios de todo el mundo, de cada país. Están como usted dijo, los blogs. Ya no es necesario ir y comprar, hasta las revistas ya son digitales. ¿Usted cree que en algún momento esto digital reemplaza a la prensa en papel o siempre va a estar la prensa papel? Yo creo que la prensa en papel se va a convertir a la larga en un lujo, pero que va caminando con la edad de las personas. Yo creo que todavía la gente de 45, 50 años para arriba, eh, todavía tenga el deseo de tener algo, un periódico en la mano, de seguir las noticias impresas, pero conforme las generaciones vayan avanzando, los pequeños o los niños que están acostumbrados a lo digital, los que están estudiando ahora justamente virtualmente, creo que esa aceleración de las clases virtuales por culpa de la pandemia han hecho que las nuevas generaciones se digitalicen más rápido, ¿no? Y evidentemente ellos siempre van a buscar las noticias o la información en redes o en las webs o en exactamente el mundo online, ese que va a prevalecer, ¿no? Y creo que las publicaciones impresas a la larga va a ser difícil que sobrevivan, como te digo, va a ser un lujo. Quizá yo creo que lo sectorizado, más que lo masivo sobreviva, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta, en el caso de mujeres, que les pueda gustar nutrición, belleza, moda, cocina, por ahí que tener una revista con fotos, con cosas, sea como un detalle especial, porque a veces también cuando tú buscas en la web cosas o recetas para trabajarlas, a veces no te salen o a veces están mal. O sea, Claro, me ha sí, sí, pasado. Y en el caso de la política también hay otro problema, que hay muchos fake news que te desorientan. Entonces tú entras al mundo digital y tienes una serie de versiones y de verdad no sabes en qué confiar o en quién confiar. Entonces, ¿qué haces? Buscas a la publicación impresa que es supuestamente seria, cuyos comentaristas dan la cara y firman y se supone que ellos te dan la verdad, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema en el mundo digital que creo que es producto de nosotros como seres humanos. Nosotros somos personas que ahorita, aunque muchas veces se decía, ¿no?, que el mundo digital era frío, que cuando entrábamos al mundo digital nos desconectábamos de nuestra familia, nos desconectábamos de todos, pero la verdad es que el mundo digital es un mundo de emociones extremadas. O sea, dentro del mundo digital tú amas o odias. No hay medias tintas. O sea, si tienes amigas, parientes, así lo veas terriblemente mal, le vas a decir qué linda que estás y le vas a poner un like. Y sí, si no te gusta la persona, así haga algo bueno, le vas a encontrar un pero y lo vas a destruir. sí. ¿Y por qué? Porque estás detrás de una pantalla, porque no das la cara, porque no miras a los ojos, porque es fácil escribir detrás de una computadora o de un smartphone, es fácil poner y destruir. Ese es el problema y eso puede hacer que pueda haber un caos con el mundo digital. Hat que hacen, que son personas que a veces se juntan grupos, que se sientan detrás de una pantalla, a veces para hacer caer a una persona porque no les gustó. Creo que se ve en diferentes medios, en la música, en películas, en el mundo de la moda, en el mundo incluso de los medios de comunicación, algún periodista que no te guste. Creo que todo hoy por hoy, como usted dice, es muy fácil sentarse detrás de una pantalla, no das la cara y escribir cosas que tal vez no sean ciertas, pero la otra persona lo lee y no sabe si son ciertas o si no son ciertas. Supuestamente porque está escrito tendría que ser cierto. ¿Por qué alguien mentiría? Se preguntarían, ¿no?
Ese es el riesgo, ese es el problema. Y yo creo que acá en este momento es la educación la que está, la que tiene la sartén por el mango. No se ha preocupado nadie ahorita de investigar lo que está pasando con esto, ¿no? Y con las nuevas generaciones. Creo que ha habido un descuido, la velocidad con que avanza la tecnología es pues tremenda, inalcanzable. Entonces se ha perdido, creo, muchísimo tiempo en que haya en los colegios un curso que pueda orientar a esta nueva realidad, a la nueva realidad que ahora se está viviendo también. O sea, hay muchos casos de niños, me acabo de enterar, niños y adolescentes que se han convertido durante esta pandemia en adictos a los videojuegos. Sí, tal Y lo cual. cual está una crisis tremenda con los adolescentes. Después hay gente que está siendo infiel por, por el mundo virtual y causando divorcios. O sea, es una situación digital que nos ha rebalsado y que nos ha rebasado y nos está dejando ahorita indefensos y creo que el periodismo en este momento es el indicado para tomar el toro por las astas y comenzar campañas y hacer que esto tenga una nueva realidad que en el camino de la educación, ¿no? En el cambio, en la forma como veamos las cosas y cómo podamos convivir en esta situación, ¿no? Porque en realidad la convivencia de hoy se ha reducido al entorno familiar y hay que saber que vivir en familia 24 horas del día es estresante, es estresante. El ser humano de todas maneras necesita un poco de libertad, un poco de aire, un poco de soledad y de privacidad. Así ame muchísimo a su familia, necesita su privacidad, necesita su mundo interior, su mundo personal. Y eso se está perdiendo. ¿Y quién puede ayudarnos con eso? O sea, estamos caminando hacia un abismo que de verdad creo que mucho tiene que ver ahí el periodismo. Es como en el mundo de nosotras las mujeres, ¿no? Se habla mucho de la violencia, de verdad se dice que las mujeres necesitamos ayuda, somos víctimas. Yo digo que hay que defender a las mujeres, perfecto, pero yo creo más bien que hay que educar a las mujeres, hay que educarlas para que se defiendan solas. A mí me ha tocado vivir situaciones muy difíciles, muy extremas, de las cuales yo he podido salir adelante y no he necesitado que nadie me venga a defender, me he defendido yo sola. Entonces, y si lo he hecho en épocas de los años 70 u 80, en que la mujer estaba más indefensa que ahora todavía, entonces, ¿por qué no lo pueden hacer ahora las mujeres? Yo creo que hay que fortalecer más su espíritu de lucha y de combate, ¿no? Porque nosotros las mujeres somos resilientes por naturaleza, o sea, nos sabemos adaptar a los cambios y salimos y luchamos por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero cuando te comienzan a decir, oye, tú eres una víctima, eres pobrecita, tú no puedes, por favor, anda a la comisaría, denuncia, entonces es como que te están rebajando. Yo siento que me rebajan cada vez que me dicen que necesito defensa, cada vez que me dicen que soy una víctima, yo digo, ¿víctima? ¿Por qué? Yo no me siento ninguna víctima. Y si me atacan, ya sea hombre o mujer, pues tengo que ir a defenderme, tengo que ir a la comisaría, tengo que ir ya sea hombre o sea mujer. Creo que todos los seres humanos tienen que defenderse y tienen que luchar. Entonces, no creo que sea bueno que se hable de la mujer como una víctima. De verdad, yo no me siento víctima y creo que no deberíamos decirle a las mujeres que son víctimas, porque se generaliza. Víctimas pueden ser hombres o mujeres, niños, ancianos, hay ancianos. Entonces yo creo que el enfoque psicológico debe ser diferente, ¿no? Debe ser diferente, debe ser más bien de educación, porque una mujer que estudia, que trabaja, que es independiente económicamente, puede salir adelante sola sin necesidad de una pareja y así tenga hijos. Pero si la mujer
estudia, no trabaja, no tiene ingresos, entonces tiene que aguantar lo que venga, porque si no se queda sin comer y se Exactamente. queda sin dar alimentos a sus hijos. Pero ¿por qué? Porque se sienten inferior, porque yo creo que así no estudies o no trabajes, tienes dos manos y tienes cómo luchar. En realidad sí se puede salir adelante, pero necesitas ayuda psicológica, necesitas orientación y creo que no solamente en el mundo del periodismo eh, pueden haber ocurrido discriminaciones en la época en que yo comencé, sino en todas las profesiones, ¿no? Sí, tal En cual. todas las Sí, mujeres sí, han tenido problemas y sin embargo hay muchas mujeres que han destacado. Ahorita tenemos peruanas que están en la NASA trabajando y conozco una de ellas que es de Chiclayo, justamente de Motupe, Araceli Custodio, que trabaja en el satélite que comunica, de comunicaciones, ¿no? Para el proyecto de la llegada a Marte, me parece que es, no estoy muy segura, pero ella ha llegado hasta allá, ya ha salido de Motupe, ¿no? claro. Y ha triunfado, ha estudiado. Y ella como llegó a Estados Unidos, llegó porque hizo deporte por eso obtuvo una beca y estudió y trabajó. Y entonces, de que se puede, se puede. El asunto Claramente. es guíes a las mujeres para que destaquen. Y en el periodismo creo que la mujer tiene mucha oportunidad de ayudar en el cambio a la sociedad, ¿no? Y aparte de eso, las mujeres tienen que entender que quienes están criando o creando a sus victimarios y abusadores son las mismas mujeres, porque si nosotros tenemos un hijo de los 0 a 5 años, que es la época en que se forma su carácter, ¿en manos de quién está? Está en manos de o nosotras mismas, o las tías, o las abuelas, o las empleadas, o las chicas Sí, asistentes sí. que llegan a trabajar a la casa, las profesoras, o sea, están en manos de mujeres. ¿Y por qué esas mujeres no pueden cambiar la mentalidad de los niños hombres, de los varones? Ujú. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos las mujeres muchas veces? Nosotros sobreprotegemos a nuestro hijo varón y vemos y toleramos cuando estamos en casa que el padre siempre le diga a la hija mujer, atiende a tu hermano. Y aún hasta ahora se ve eso. Uno cree que eso era antiguamente, pero aún hasta ahora hay el machismo clásico en que hace que las mujeres, las hermanas atiendan a los hermanos. Si nosotros comenzamos y si la esposa o la madre tolera eso, ¿qué está haciendo? Está Claro, criando hijos machistas y claro, esos estás hijos machistas permitiendo. se van a convertir en los victimarios, en los abusivos, en las personas que nos van a maltratar. Entonces, por lo consiguiente, creo que la mujer tiene la oportunidad de cambiar la mentalidad del hombre desde el nacimiento, ¿no? Claro que sí, sí, como usted dice, depende todo de la educación. La educación siempre empieza en casa. Así que yo creo que sí, que es así. Uno tiene que a veces sacarse un poquito esas cosas que uno trae de antes, ¿no? Que porque es hombrecito no puede ayudar, o yo le voy a servir a mi hijo. También yo creo que también lo puedes poner a ayudar a tu hijo, ayúdame a cocinar, normalizar algunas cosas, ¿no? Ayúdame a pelar esto, ayúdame a lavar esto, yo barro esto, tú puedes barrer esto, o qué te parece si yo lavo la ropa y tú, no sé, la levantas o la cuelgas, normalizar un poco el tema de que el hombre también puede hacer tareas laborales, así como a una niña desde chica le empiezas a enseñar a cocinar, a doblar su ropa, creo que a un niño también le puedes empezar desde chico también, encima porque después cuando son grandes se van a vivir solos y no se saben cocinar nada, no se saben hacer un arroz, unos fideos o algo, por ellos mismos, creo, por nuestros hijos, por o nuestros hermanos, por ellos mismos, enseñarles a cocinar, enseñarles a que si se van a vivir solos, no vivan de comida delivery o algo, que puedan irse y preparar un arroz, un fideo, una carne, un pollo. Me parece que hay que normalizar ciertas cosas que antes tal vez no habían. Así es. Y por eso te digo que nosotras las mujeres periodistas tenemos una labor muy grande por delante. Necesitamos ser las voceras del cambio en nuestra sociedad, ser las orientadoras de eso, de asistir a las propias mujeres
para que vean el mundo de una forma diferente, para que vean el mundo no como mujeres, sino como personas pensantes que pueden hacer realidad sus sueños, que pueden cumplir sus metas si se lo proponen. Claramente, sí, porque precisamente es lo que buscamos, la igualdad. Entonces es pensar en igualdad de términos en todo, ¿no? Saber que podemos llegar a ser médicos, que podemos llegar a ser, no sé, tantas profesiones que antes era regida por hombres y que hoy en día creo que cada vez se ve menos eso. Ahora cada vez las profesiones es un poco más común ver tanto hombre como ver mujeres también. Tal vez alguna hay profesiones en las que no está bien visto, tal vez en las empresas, los cargos muy altos, no siempre está regido por mujeres, a veces aún lideran los hombres. Pues yo creo que todo va cambiando, el mundo ha avanzado muchísimo desde que la mujer no podía ni siquiera ir a la universidad, la mujer tenía que quedarse en casa y aprender a tejer, a coser y a bordar. Y Así es. hemos avanzado muchísimo, hoy por hoy ya no es, uno ya no se sorprende, a una mujer no sepa cocinar ya no es algo sorprendente. Entonces Sí. me parece que vamos a ir avanzando. Y como usted dice, la periodista obviamente es la voz pública de todos nosotros. Sí, yo creo que también inclusive el asunto de la maternidad, ¿no? Que por lo general cuando pasas los 30 años te preguntan ¿cuántos hijos tienes? Tú dices, no, no tengo ningún hijo. ¿Cómo? Se te va a pasar el tren, ¿no? Sí, La sí, tal clásica. cual es la clásica. ¿Para cuándo los hijos? O si no, vos decís, no, no quiero tener hijos, y dicen, no, te vas a arrepentir, en algún momento vas a querer, ¿quién va a cuidar de ti? O algo por el estilo. Y me parece que no es, está lindo, las personas que quieren ser madres está bien, pero tal vez no todas nacen o tienen las mismas aspiraciones o sueños que todos. Capaz que una persona no se siente necesariamente completa al ser madre, capaz que se siente completa de otra forma, estudiando, trabajando, viajando, ayudando, qué sé yo, en organizaciones, o necesariamente no tener un hijo, tal vez adoptar. Entonces yo creo que aún quedan muchos temas tabús de la mujer hacia la mujer también, eh, con muchas cosas que se esperan de nosotras y que ya no es así como se mira, ¿no? Bueno, pero ahora es curioso porque ahora hay sí ciertos cambios con respecto a la maternidad, pero ahora ha surgido otra pregunta. Cuando tú dices, cuando pasa a los 35 y dices que no tienes un hijo, lo primero que te dicen es, ¿y ya congelaste tus óvulos? Ah, O sí, sea, el o sea, congelamiento de óvulos. dan como sentado en que tienes que ser madre sí o sí, aunque en algún momento vas a ser madre, entonces no te dan ninguna opción, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa que, si bien es fantástico poder congelar los óvulos y ser madre cuando uno lo decida, también como tú dices, puedes decidir no serlo. Entonces, creo que es bastante incómodo ese tipo de pregunta, ¿no? Porque si tú deseas congelar tus óvulos, lo vas a hacer. Y si no, Claro, no. claro, no es algo que debas hacer, no es algo obligatorio, ¿no? Sino es una opción, pero como le digo, yo creo que de a poco se van a ir normalizando cosas que a hoy, a que antes tal vez, o que aún las personas, las tías, sobre todo a veces las personas mayores son las que más te preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Y te dicen, eso no lo dices porque no tenés hijos, o ya vas a ver cuando tengas tus hijos te va a cambiar la vida o algo, ¿no? Y bueno, Así yo es. creo que un poco la generación joven puede, la nueva generación puede cambiar ese tipo de cosas, yo creo que ya están cambiando y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y obviamente que también todo tiene su forma, no podemos venir a imponernos nuestra forma de pensar porque también hay que pensar en cómo ellas fueron educadas y que está Cierto. bien, está perfecto, entonces tenemos que aprender a convivir entre el pensamiento de antes y el pensamiento de ahora, sin querer invadir a la otra persona o obligarla a que piense como nosotras pensamos, ¿no? Exacto, exacto. Es eso, para eso las mujeres y los hombres también necesitan información, ¿no? Información. Y si no hay educación en casa, pues los medios de comunicación también son los llamados a brindar educación, ¿no? Claro, sí, sí, es cierto. La verdad es que bueno, muchas gracias por brindarnos esta entrevista, muchas gracias por hacernos, yo sé que tiene un día muy ocupado, pero muchas gracias por hacerme este espacio, fue una conversación muy interesante, espero que en algún otro momento podamos seguir conversando y la verdad es que le agradezco mucho el tiempo que me brindó.
Encantada, Claudia, de verdad me encantó conversar contigo y qué bueno, estoy para servirte cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. 청년들처럼 오늘의 청년들처럼 지금까지 해왔던 것처럼 멈추지 않고 계속 씩씩하게 걸어가시길 바랍니다. 여러분의 훌륭한 생각으로 세상을 변화시키고 그보다 더 미래의 청년을 위해 앞장서 시대의 불빛이 되어주기를 바랍니다. Tell me your every story. Tell me why you don't stop this. Tell me why you still want